Buenas noches, soy Claudia Monroy y hoy les contaré sobre las patologías de las funciones ejecutivas. Pero primero es importante aclarar que las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades de tipo cognitivo, emocional y motivacional que emergen de estructuras y circuitos particulares de los lóbulos frontales, con un gradiente de especialización y jerarquía funcional. Esto según Trujillo y Pineda en el 2008. De igual manera, cuentan con conexiones que se establecen con la corteza visual, auditiva y somatosensorial, encontrando conexiones subcorticales e intracorticales. Ahora bien, procederemos a explicar sobre las patologías de las funciones ejecutivas, aclarando que los pacientes con daño en las regiones prefrontales del cerebro no siempre presentan cambios evidentes en su comportamiento general. Por otra parte, los trastornos en las funciones ejecutivas pueden tener diversas etiologías o orígenes, tales como tumores, traumatismos cráneoencefálicos o accidentes vasculares, entre otras, presentando alteraciones ya sea de tipo motriz, atencional, lenguaje, percepción, comportamiento a nivel social y emocional, memoria, personalidad y procesos intelectuales. Dentro de las patologías de las funciones ejecutivas, encontramos aquellas de síndrome prefrontal, donde las características específicas de este síndrome varían de acuerdo con la localización precisa del daño y de su extensión, por lo que las lesiones en el área prefrontal izquierda causan defectos en el pensamiento verbal, esto según Luria en 1980, mientras que los cambios emocionales son más notables en lesiones del lado derecho, según Ardila en 1984. Además, se caracteriza por la pérdida de capacidad para planificar, anticipar, monitorizar o inhibir la actividad mental, la dificultad para realizar tareas de modo concentrado, con déficit atencional y distractibilidad acusada frente a estímulos externos que son irrelevantes, la incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas, la pérdida de flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento, además de alteraciones en la personalidad, el humor y las emociones, con incremento de la impulsividad y desinhibición del comportamiento. Dicho síndrome se divide en patologías de corteza orbitofrontal, patologías de la corteza dorsolateral y patologías de la corteza ventromedial. En las patologías de la corteza orbitofrontal se debe aclarar que el área orbital se ubica en la cara basal anterior de cada lóbulo frontal, en la zona situada por encima de las órbitas oculares, y esta se ve implicada activamente en la selección de objetivos y el control de los procesos emocionales, ya que mantiene estrechas conexiones con el sistema límbico y con las regiones basales del cerebro anterior. De igual manera, la corteza orbitofrontal incluye a una región que a su vez incluye regiones ventrales anteriores, las cuales son irrigadas por la arteria cerebral anterior, y regiones laterales inferiores irrigadas por la arteria cerebral media. Su función principal es el procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos, así como la regulación y el control de la conducta. Además, está involucrada en la detección de cambios en las condiciones ambientales, tanto negativas como positivas, ya sean de riesgo o de beneficio para el sujeto. Es muy importante en la toma de decisiones basadas en la estimación del riesgo-beneficio de estas mismas, con mayor participación ante situaciones inciertas, poco especificadas o imprescindibles. Esta patología se presenta dado a lesiones como traumatismos de cráneo cerrado, que son los más frecuentes, afectando la superficie orbitaria y el polo frontal por el contacto con la base del cráneo sobre la cual descansan. También por ruptura de una aneurisma de la arteria comunicante anterior,
como tal una causa común del síndrome frontal, porque la hemorragia causa un daño directo. Además, el sangrado puede condicionar una lesión isquémica en la región orbitofrontal y puede estar acompañado de un síndrome amnésico si la lesión abarca además al núcleo accumbens y otras estructuras límbicas. También por tumores como meningiomas orbitofrontales, los cuales generan un deterioro cognitivo que progresa lentamente y en tal caso de realizar una resección de estos tumores puede dañar el parenquima adyacente o demencias frontotemporales. Al presentarse esto, se generan alteraciones conductuales, tales como son la dependencia ambiental, que se caracteriza por un comportamiento de imitación y cambio de humor, desinhibición, problemas para limitar y dirigir la conducta, entre otras, o utilizar los objetos de otros, y a nivel de personalidad se presenta irritabilidad, euforia, como la excitación psíquica que está acompañada de un alto tono afectivo, y la dificultad para la inhibición de impulsos, desinhibición, agresividad, como el estado emocional con sentimientos de odio y deseo de dañar a los demás, tanto física o psicológicamente, ecopraxias, ya que presentan repetición por imitación de movimientos que son involuntarios y de carácter semiautomático e incontrolable. La incapacidad para adaptarse a las normas sociales o conducta antisocial, conducta emocional inadaptada a la situación, euforia, como la excitación psíquica acompañada de un alto tono afectivo, entre otras. Esto según lo referenciado por Mesa y Soriano en 2004 y Portellano también en 2004. En cuanto a las patologías de la corteza dorsolateral, se debe aclarar que es la región más extensa de la corteza prefrontal, incluyendo la zona polar. Se divide funcionalmente en dos porciones, que es dorsolateral y anterior, y esta a su vez presenta tres regiones: superior, inferior y polo frontal. Igualmente se ven involucradas las áreas de Brodmann 8, 12, 46 y 47 y es irrigada por la arteria cerebral media. Cabe aclarar que la región dorsolateral izquierda se asocia al lenguaje, resaltando afasia de tipo no fluente, en especial la motora transcortical, entre otros procesos cognitivos ejecutivos, donde se requiere de la regulación y mediación verbal del comportamiento, mientras que la región dorsolateral derecha se relaciona con el proceso cognitivo espacial, y lesiones en esta área provocan heminegligencia izquierda y desorganización del pensamiento espacial. Su efecto más frecuente es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante la presencia de estímulos nuevos o complejos. Esta patología es provocada por lesiones en cualquier región de circuito dorsolateral, pero principalmente en las áreas 9 y 10 de Brodmann. Lesiones de esta corteza son producto de una oclusión de la arteria cerebral media, dañando la corteza dorsolateral posterior, el lóbulo parietal anterior, el lóbulo temporal superior, el núcleo subcortical y sustancia blanca. Producto de esto, se genera una alteración cognitiva en funciones superiores, tales como son planificación, secuenciación, flexibilidad, memoria de trabajo espacial y verbal y autoconciencia, lo conocido como metacognición, entre otros, además de la memoria de trabajo o de corto plazo involucrada en aprendizaje, comprensión, razonamiento, alteraciones de memoria donde se almacena la información pero no le es fácil recuperarla, déficit en la programación motora. Este trastorno se evidencia al realizar tareas motoras alternadas con las manos,
se presenta una reducción de la fluidez verbal y no verbal, presentando dificultades para generar palabras y escasa fluidez a la hora de realizar dibujos. Además, presenta alteración del comportamiento, ya que los pacientes suelen ser apáticos, lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, tienden a carecer de curiosidad, entre otras. Sin embargo, en lesiones izquierdas, la depresión es un síntoma frecuente. También encontramos lo que es la ordenación temporal de acontecimientos, donde se presenta una dificultad para seguir una secuencia, trastornos en la resolución de problemas, toma de decisiones, que según Manes en 2002, esta dificultad abarca los tiempos de deliberación como en la calidad de las estrategias utilizadas. También hay pérdida de flexibilidad mental y acusada tendencia a perseverar e incapacidad para generar nuevas hipótesis. Finalmente, los síntomas siguen un proceso incluyendo la capacidad de alternar las conductas, utilizando estrategias apropiadas y organizando la información para adaptarse a los cambios ambientales. Finalmente, las patologías de la corteza ventromedial o corteza frontomedial. Según Redolar y Ardila en 2007, el cíngulo anterior es el origen del llamado circuito cingulado subcortical. Aquí, las regiones frontales que se involucran son mediales y también se ven involucradas las áreas de Brodmann 9, 13, 24 y 32. Estas a su vez se irrigan de la arteria cerebral anterior. Este circuito se conecta con el estriado ventral, lo referente al núcleo accumbens y tubérculo olfatorio, los cuales reciben una señal input de la corteza de asociación paralímbica que incluye el polo temporal anterior, la amígdala, hipocampo inferior y la corteza entorreinal. Hay que aclarar que el daño en este circuito causa apatía, como la incapacidad para reaccionar ante cualquier situación que debe generar alguna emoción, o también abulia, como la incapacidad para tomar iniciativa propia. Además, las lesiones bilaterales graves en el área frontal medial producen mutismo aquinético, es decir, el individuo está despierto y posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta. Esto según Ross y Stewart 1981. Igualmente, esta corteza participa activamente en los procesos de inhibición, detección y solución de conflictos, regulación y esfuerzo atencional, además de la regulación de la agresión y de los estados motivacionales. Este síndrome o patología es causado por un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral anterior. Como tal, es un infarto en el territorio de la arteria cerebral anterior que resulta en daños de los sectores anteriores y supramiciales, al igual que meningiomas, gliomas, esclerosis múltiple, infecciones, entre otras, causando alteraciones en la reducción de la actividad espontánea, apatía y pérdida de iniciativa, alexitimia, como un déficit comunicativo emocional que está asociado con el pensamiento operacional, hipolalia, como la disminución o retraso en la expresión verbal, que es condicionado por factores de carácter y restricción del lenguaje. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco su atención y espero les haya sido de gran conocimiento este video. Hasta luego.